Vamos a abordar este sermón y les invito a que vayamos entonces en Lucas 24 y lo leeremos desde el versículo 25. El título de este sermón es Jesús ha resucitado. Creyentes, hoy recordamos un suceso que cambió el rumbo de las cosas en el mundo. No había, podemos decirlo así, no habría fe cristiana sin estos sucesos. Jesús ha resucitado. Nuestra fe descansa en la verdad de su resurrección. Gloria a Dios que Jesucristo venció a la muerte y triunfando sobre ella nos dio vida juntamente con Él. Sin la resurrección, la cruz no servía de nada. Sin Cristo resucitando, la cruz no tenía valor. Esta verdad es tan importante para nuestra fe que debemos sostenerla y atesorarla como el consuelo más grande de nuestras vidas. Él ha resucitado, Él ha vencido. Porque, ¿sabe? No podríamos ser glorificados sin Él ser glorificado. No podría tener validez el vencer la muerte sin que Él hubiera vencido la muerte. Hoy, mis amados hermanos, espero que podamos observar algunas circunstancias del Evangelio, que en vez de llenar más nuestro intelecto, llenen nuestro corazón de paz, gozo y esperanza. Nunca habrá un mayor mensaje al cual el mundo pueda darle atención. Jesús murió por su pueblo y venció para darles vida en abundancia. Leemos el versículo 25 y comienza así. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amados, en nuestras mentes no puede conservarse la idea de buscar mejores formas para nuestra salvación. ¿Acaso Cristo es importante? ¿Acaso memorizar o tener presente en este día su resurrección es importante? Desde el inicio del mundo, el Cordero que debía cubrir nuestro pecado, el Cordero de Dios, estuvo representado en Adán y Eva, en Abraham e Isaac, en la Pascua por la salida de Egipto, en el tabernáculo cada año con el tiempo de sacrificios. Y todo esto eran sombras de lo que habría de pasar. Mis amados, ¿acaso han visto o ilustrado la idea de un cordero sobre un altar para ser degollado? ¿Han visto su mirada? ¿Han visto su fragilidad y noble voluntad de lo que ha de pasar? Yo, sinceramente, nunca he podido encontrar en mi mente y mi corazón, en lo que he conocido del mundo, alguien que se entregara de manera tan voluntaria a tal fin. Se entregaría en lugar de nosotros el Cordero de Dios. Puro y sin mancha se haría pecado a fin de nuestra libertad. Y pensamos muchas veces que no es necesario entender esta verdad, que no debe ser importante para nuestras vidas, nuestra redención. Cristo les dice: oh insensatos, que desprecian la verdad del Evangelio. Todo
era necesario. Todo era necesario, que Cristo padeciera de esta forma. No había otra manera. Todo era necesario. Dios desde siempre en la Escritura nos lo dijo claramente. Siempre se hablaba de un cordero inmolado que sufriría y moriría. Lo leíamos hace un momento en Salmos. No seamos insensatos, no seamos difíciles de entendimiento. Cedamos ante la verdad del Cordero que nos daría salvación. Mi amado hermano, ¿usted conoce la verdad del Cordero de Dios? ¿Usted conoce el significado que debe representar para su vida? Es decir, el Cordero de Dios, el inmolado, el que vino a redimirse, el que vino a redimir mi pecado, lo hizo eficazmente. ¿Quién podría vencer a Satanás? Le invito a que, sin perder Lucas, vaya a Génesis 3:15. ¿Lo tenemos ahí? Génesis 3:15. Nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es esta serpiente? Satanás. ¿Quién es esa simiente de la mujer? Cristo. ¿Quién podía dañar la cabeza de la serpiente? Solo Él. No había nadie más. Inclusive podemos irnos más adelante y entender de que esto era preciso, porque aunque Él le hiriera, no detendría el poder de Cristo para dañar su cabeza. Y es que, mis amados hermanos, experimentar el conocimiento de saber que Cristo murió por nosotros a tal punto era importante, nos hará crecer en fe. Me invito a que vayamos a Isaías 53. Y nos dice desde el versículo 1, y prácticamente todo el capítulo nos indica esto. Y el verso 1 nos dice, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca no hay perecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Mis amados hermanos, ¿no causa esto en nosotros algo? ¿Nos habla acaso de alguien más este texto, esta profecía? Cada vez que leyéramos este texto, nos deberíamos someter más a la verdad y a la importancia de su sacrificio. ¿Qué significa Cristo para cada uno de nosotros en esta mañana? ¿Qué significa
significa ese cordero que enmudeció. ¿Acaso alguien ha hecho algo bueno por nosotros en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con él? Lo recordamos, ¿no? Se puso por mí, hizo esto por mí, me cuidó de tal manera. Amados, ahora imaginemos el lugar del sacrificio, ese cordero enmudecido, y nosotros viéndolo sufrir a causa nuestra. ¿Eso no debería ser recordado perpetuamente? No solo en Semana Santa, sino en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo podría afectarnos esta verdad si no la consideramos? Como lo que debíamos esperar de nuestro Salvador. ¿Y saben? ¿Saben por qué es importante esto? Porque los judíos, por ejemplo, esperaban un Mesías propio de su estándar, un Mesías terrenal para sus pasiones, para sus anhelos, un Mesías que los sacara como el pueblo maravilloso, pueblo de Dios, que los hiciera aplastar a otros pueblos, que gobernaran todo el mundo, pero no veían ese Mesías como el Salvador de su alma y de su pecado. Si buscamos a Cristo por lo que Él puede hacer por nosotros en esta tierra, pero no lo buscamos por lo que la Escritura declara de Él, estamos muy lejos de ver a un Cristo resucitado, si no podemos ver al Cristo que ha muerto por nosotros. Si todo el tiempo buscamos a Cristo para que nos sustente nuestras necesidades diarias carnales, pero no para que sustente nuestra vida espiritual y salvación, estamos muy lejos de ver a ese Cristo resucitado. Porque perderemos el gozo de nuestra salvación por no poner atención a lo que decía la Biblia de Él. El gozo debe estar en que Él murió por mí. Por eso el creyente mira con tristeza al Evangelio, porque no ha entendido lo necesario y precioso que fue Cristo para su alma. Por eso el creyente decae ante tal circunstancia de dificultad, porque no ha entendido el alto precio que fue pagado por su alma. Por eso el creyente le es fácil dejar la fe, porque nunca vio fe en ese sacrificio, porque nunca confió en tal obra, porque no vio a ese cordero que enmudeció. Porque, ¿qué dice la palabra? Porque busca más bien esconder su rostro y solo espera un Mesías perfecto. Ustedes le pueden preguntar a cualquier judío al día de hoy qué espera de Isaías 53 y él dirá: no me lea esto, eso no debe ser leído. Los judíos al día de hoy ignoran totalmente este capítulo, lo odian y lo aborrecen. No seamos como aquellos judíos, seamos como aquellos creyentes que entienden que de verdad ese Dios vino a salvarnos de su pecado, no de su mala circunstancia, sino de su pecado. Y eso debe ser lo más valioso para sus almas, y eso debe sostener su gozo. Herido por nosotros, azotado por nosotros, Cristo fue precioso para nosotros. Nuestra vida no puede seguir viviéndose como si esto no hubiera sucedido, que es el punto. Pareciera que solo sucediera una vez al año, domingo de resurrección, noche de Pascua el jueves, padecimientos el viernes. Pero no entendemos de que esto debe ser reconocido todos los días de nuestra vida. Jesús sufrió como un cordero, el Cordero de Dios, Agnus Dei, el que vino a morir por nosotros. No es una verdad latente en nuestras mentes para condicionar nuestra vida. Condicionamos a Cristo de acuerdo a nuestras circunstancias.
pero no nuestras circunstancias, de acuerdo a Cristo y a su verdad. Volvamos a Lucas. Nos dice en el versículo 31. Y esto habla de un suceso que pasa cuando hay dos hombres que se alejan de Jerusalén, desilusionados, totalmente consternados, totalmente afectados por lo que está pasando. Porque ellos vieron al Cordero sufrir. No sabían qué iba a pasar después de eso. Dijeron, ok, el Cordero fue dado. Pero ¿qué pasa con el Cordero? Ya es una verdad para mí, murió por mí, pero ¿qué pasará ahora? ¿Dónde está la esperanza? Esa esperanza va conectada a un suceso, su resurrección. Ellos decían, hay mujeres que dicen que resucitó, qué raro, ¿no? Qué extraño. ¿Cómo va a resucitar un muerto? Y el Lázaro haber resucitado mucho antes. Pero hay algo que pasa. Entendiendo el significado de su evangelio, en su padecimiento, en su sufrimiento, algo se debe revelar a nuestro corazón. Nos dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se les desapareció y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Preguntémonos, ¿había algo más que les hiciera volverse a Jerusalén? Porque todo el mundo sabía que Cristo había muerto, ¿no? ¿Había algo más antes de esto? Nada, ¿cierto? Esa distancia que recorrieron desde Jerusalén hasta el camino de Emaús era de 10 kilómetros, mis amados. No sé si estamos hablando algo así como Chapinero, centro de Bogotá, aproximadamente, a altas horas de la noche en una zona muy peligrosa. Y acá se nos dice, Cristo ya no está más, Cristo se desaparece. Él ya no tenía un cuerpo de humillación, sino con todos los atributos divinos para parecerse a merced, a voluntad. Y es curioso ver que cuando los ojos de los hombres son abiertos, esto sucede. Cristo desaparece, Cristo otra vez no está. Así que ahora su fe, con los ojos abiertos, no descansaban en lo que veían, sino en lo que el Salvador recordó en sus mentes y corazones por medio de la Escritura. Mi amado hermano, ¿qué espera usted de Dios? ¿Qué cosas visibles esperamos de Dios cuando en su Escritura está lo que podemos ver realmente de Él? ¿Cuántas veces necesitamos escuchar las exhortaciones de nuestro Salvador, que lo contemplemos en todo y que aún por medio de sus palabras expresadas, nuestros corazones sean verdaderamente abiertos? Qué lamentable puede ser que su Escritura se revele a nuestra vida, que sus palabras sean repetidas y que eso no produzca y no provoque nada en nuestro corazón. ¿Acaso eso es ver a Cristo resucitado? ¿Acaso eso es ver y reconocer lo que pasó en la cruz y lo que significa ahora? ¿Qué tipo de revelación es la que hemos tenido sobre este que resucitó y venció a la muerte? Acá los hombres decían, pasé tanto tiempo con él que mi corazón notó que él me hablaba. Su palabra es tan familiar que soy sensible a lo que tiene que ver con ella, aún en lo más simple. Ellos no lo habían reconocido, solamente hasta que él expresó con ellos las Escrituras, hasta que él oró inclusive. ¿Saben? Ellos solamente lo escucharon orar y supieron quién era. Y estoy convencido de
esto, dirigir la oración, aún la de los alimentos, era un momento lleno de espiritualidad y devoción. Sentarme al lado del maestro y oírle dirigirse al Padre no era algo que uno pudiera olvidar. El que estaba muerto está a mi lado y puedo saber que es el Hijo de Dios, lo conozco. Esto dijeron ellos. Lo conozco. Mi amado hermano, ¿usted conoce a Cristo resucitado? ¿Usted escucha su palabra y ha intimado tanto con Dios que reconoce de verdad su consejo? ¿Cuán mal o bien puede estar nuestra vida? Que podemos sentarnos y no percibir nada de Dios. Podemos caminar y vivir sin deleitarnos en su palabra, porque capaz ni siquiera hemos leído sobre Él. Capaz no es nada importante para nuestras vidas el Evangelio. Capaz solo esperamos que el pastor me lea el salmo y el texto bíblico. ¿Qué pasa con nuestros corazones cuando no el hombre, sino Dios abre las escrituras y nos muestra su verdad? ¿Arde nuestro corazón? ¿Se enciende nuestro corazón? ¿Se siente avivado y dice, es Dios hablándome, es Dios intimando conmigo, es Dios dirigiéndome a su verdad? ¿O solamente soy alguien sentado escuchando? A veces queremos solo calor, pero un calor sin efectos, ¿qué tiene de sentido? Un corazón vacío lleno de piedra, ¿qué puede sentir? La revelación de que Dios está presente en nuestros corazones es una pregunta que nos debemos hacer. Preguntémonos si al menos sentimos que nuestro corazón arde cada domingo en medio de un sermón. ¿De verdad pasa eso cuando estamos acá? Cuando su escritura es expresada. Preguntémonos si nuestro corazón desea arder para escuchar a aquel que resucitó de entre los muertos. Porque saben, amados hermanos, no es un tema de una ocasión. A veces el cristianismo se vuelve algo tan efímero. Sentí fuego, me sentí bonito, fue especial para mí ese momento en la iglesia y no lo volví a sentir nunca más y no lo anhelé. Eso era fuego de verdad, estaba encendido mi corazón. Saben, mis amados, el domingo debía ser el día en que más anhelemos en toda nuestra existencia. El domingo debería ser el día en que nosotros sabemos de que nuestro corazón va a arder en sobremanera. En el día del Señor, el Señor se revelará a nosotros. ¿Es verdad esto en nuestros corazones? Nuestro corazón está ardiendo y dice, tengo que mantenerlo ardiendo. ¿Es verdad esto en nuestros corazones? Su corazón y mi corazón, amado hermano, arde tanto como para venir de caminar 10 kilómetros, devolverme de esos mismos 10 kilómetros y que todos sepan lo que ha pasado y yo vivir de acuerdo a eso. Qué difícil está el día hoy en la iglesia. Hace frío. Ese corazón arde. Cristo ha resucitado, pero hoy prefiero comer bien, hacerme un buen almuerzo y salir al parque. ¿Eso es un corazón que arde? ¿Es un corazón que desea el consejo sabio? ¿Es un corazón que desea que Cristo se revele en las Escrituras? Muchas veces no parece eso. Diremos después de mirar la Escritura, ¿ha resucitado? ¿El Señor verdaderamente ha resucitado? Nos vamos con esa idea en nuestras mentes cada domingo. Él ha resucitado. El Señor verdaderamente produce en nosotros alabanza en todo y con todos. Solo cuando vemos cómo todas las Escrituras se centran en Cristo, cómo la revelación del Dios Trino, viendo cómo apunta en el Antiguo Testamento hacia Cristo, hacia su muerte, hacia su resurrección. Solo cuando pasa todo esto podremos sentir verdadero fuego en nuestros corazones. Mi amado hermano, no es solamente decir Jesús resucitó,
Eso debe ser un mensaje en nuestros estados, en nuestras casas, en nuestra manera de hablar, pero también tiene que ser un mensaje en nuestros corazones, latente y ardiendo. Es algo que se debe mantener. Es un fuego que no perece. ¿Han sentido emoción, mis amados? Y esa emoción se mantiene. Y a pesar de que esa primera se mantiene muchas veces. ¿Dónde está nuestro fuego? ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Dónde está nuestro corazón encendido en nuestro cristianismo? Existe. ¿Y saben por qué? A pesar de las aflicciones, estos hombres estaban afligidos. No solamente porque Cristo había muerto, sino porque también eran perseguidos. Los cristianos tenían que estar a puerta cerrada porque los buscaban para matarlos. Tal vez no tenían que comer y tenían que estar guardados varios días porque Jerusalén era una ciudad de tinieblas y de pecado, lleno de demonios, lleno de potestades. Todo lo que dijera Cristo era aborrecido. ¿No creemos acaso que esto podía quitar el gozo? Claro que sí, desde el comienzo sí. Pero mis amados hermanos, las circunstancias terrenales, lo que nos pasa en este mundo no debe omitir o no debe apagar ese fuego en nuestros corazones. Debe ser más bien una motivación para continuar como estos hombres. Me pueden matar al llegar a Jerusalén, tengo que decirlo, tengo que vivirlo, tiene que mantenerse en mí esta verdad. Jesús ha resucitado. No importa su aflicción, no importa mi aflicción, no importa mi mal momento, hay un gozo que no debe ser disminuido. Jesús ha resucitado porque murió por mí. Así que eso nos lleva a una profunda verdad que muchas veces no deducimos de la resurrección. La resurrección produce paz. El versículo 36 nos indica que Jesús se aparece a los discípulos. Lo vamos a leer. Mientras ellos aún hablaban de todas estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vuestro corazón está y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, mirad que soy yo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y aun cuando había promesas, los creyentes tenían miedo. El domingo de resurrección al anochecer, 10 de los apóstoles, los hombres del camino de Emaús y algunos otros se escondían a puertas cerradas por su vida. Los judíos querían encontrar a los seguidores de Cristo aún, pero de repente Jesús aparece. No sabemos cómo ha entrado, pero como decíamos antes, Él ya no tiene un cuerpo de humillación. Así que Él ha resucitado y dice: paz a vosotros. Esto no era un simple saludo, mis amados hermanos. Él promete paz, la paz que ha sido dada a su pueblo por medio de su sacrificio y resurrección. Qué impresionante es poder ver a Cristo en medio de nuestras incertidumbres y recibir estas palabras: paz a vosotros. Él lo hizo y resucitó. La paz vendrá, la paz es una certeza. Y es algo que no consideramos en nuestro cristianismo. Paz, seguridad. Nuestros temores están presentes. Nuestro pecado nos asedia. Nuestras convicciones cristianas están por caer. Miremos a Cristo en medio nuestro, en medio de todo. Y entendamos que la paz que vino al mundo nació, vivió, murió y resucitó. Y eso no es suficiente para quitarnos el gozo.
eso que nos atribula, no es suficiente para quitarnos el gozo por esta verdad. ¿Por qué es tan difícil entender esto para el ser humano? Tal vez por su arrogancia, tal vez por creer que no deben ser así las cosas, tal vez porque cree que hay algo mejor y que debe ser de otra forma, tal vez por su avaricia y necedad. Esta paz no es atractiva, la da Cristo, el resucitado, el que murió por mí. Simplemente esto pasa porque no ha sentido y entendido el significado. La paz que ofrece el mundo es tan efímera. Las circunstancias que nosotros queramos promover en medio de nuestras circunstancias van a caer. Todo puede romperse porque todo vive y muere para sí. Pero Cristo dice con estas palabras llenas de testimonio: la paz está con ustedes, creyentes. La paz debe descansar en su verdad. La paz no será negada. La paz de sus almas, la que han perdido después de la transgresión, esa que el mundo no puede ofrecer, ha venido a vosotros. ¿Por qué el creyente toma poco de este mundo? ¿Por qué el creyente no puede atesorar lo que este mundo promete? Porque ofrece poco. Porque las soluciones traen dificultades y a la final terminan no siendo soluciones. No existirá paz en las circunstancias de este mundo, solamente en las circunstancias divinas que Dios ha dispuesto en su verdad. Cristo lo es todo. Cristo dio la paz en medio del peor momento posible. ¿Quién más podía traer paz a estos hombres? Mis amados hermanos, ¿alguien viene por su vida hoy a la tarde? ¿Alguien va a quitarles la integridad a su familia? ¿Alguien va a acabar con su empleo? ¿Acaso su pecado está por venir al anochecer? Mi amado hermano, tenga la seguridad de que el gozo de la salvación no le será quitado. Si usted ha visto a Cristo, puede descansar en esta verdad. Usted no se debe alejar de Cristo, porque en el momento que se aleje, estará a merced de aquellos judíos que querían matarle, aquellos hombres pecaminosos que querían matarle. Estará a merced de Satanás mismo. Y sepa que de eso tampoco se puede apartar si está lejos de Cristo. Pero ¿qué miramos para entender esa paz? Fijémonos, miramos al hombre, al predicador, decimos: es que mi paz es él, pero cae. Yo puedo caer, mis amados hermanos, puedo fallar porque soy un hombre pecaminoso. ¿Qué miraremos para nuestra paz? ¿El edificio? ¿Es bonito el edificio? ¿Qué pasará si en unos años nos expropian, nos quitan toda esta iglesia? ¿Esa era nuestra paz? ¿Ahí se acabó nuestra fe? ¿Acaso nuestra paz son las experiencias, las emociones? Qué bonito estuvo el culto, esa fue mi paz. Pero cuando no está bonito el culto, cuando no hay una buena experiencia, ya no hay paz. Los argumentos son nuestra paz, siempre y cuando dan un argumento lógico y racional sobre las cosas, eso tendré paz. Cuando el evangelio no se trata de razón sino de fe. Las circunstancias son la paz cuando sabemos de que no siempre las cosas son buenas. Cristo insiste en su presentación. Él no trae señales. Pensemos en esto. ¿Qué hizo Cristo para traer paz a ellos? ¿Matar a todos los judíos de afuera? ¿Aniquilar? ¿Otra vez llevarlos a otra ciudad, teletransportarlos? ¿Hacerlos superhombres para que contrastaran contra quienes querían venir? Cristo no trae señales. Cristo no trae milagros financieros. Cristo no trae sanidades. Cristo no trae visiones. Él trae heridas. Yo me imagino a Cristo haciendo esto. Y Él quiere que veamos las marcas de su crucifixión. Y si esto no consuela nuestras almas, estamos perdidos.
y merecemos morir, y merecemos la muerte, y merecemos todo lo peor que exista en este mundo, porque le hemos rechazado. Amados, miremos sus marcas. Él sostiene sus manos en lo alto y nos dice: tengan paz. Y lo triste del cristianismo es que no tiene paz, cuando Él hizo todo lo posible para que la tuviéramos. Él con sus manos frágiles como cordero igual nos muestra sus hoyos. Tengan paz, tengan confianza, no se turben. Aún en su momento de incredulidad, Él sigue siendo compasivo y misericordioso con usted y conmigo, así como lo fue con ellos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca dejó su manera amorosa y paciente para con los suyos. Y si usted no ha entendido esto en esta mañana, y si usted aún no tiene paz con sus circunstancias, y si aún usted no ha entendido que su salvación depende de Cristo, le invito a que vea a Cristo resucitado y vea sus manos, vea sus pies y descanse en esta verdad. Nos dice: no soy un espíritu, no soy una ilusión, no soy una idea. Yo soy realmente su Señor, yo soy su Salvador. Amados, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esas marcas, esos estigmas, deben ser algo que debemos referenciar todos los días de nuestra vida. No perdamos nuestra paz, no perdamos nuestra confianza. Yo no me puedo imaginar en medio de esa habitación y decir: no eres mi paz, necesito algo más. Creo que hubiera sido imposible para mí. Creo que Él no hubiera permitido eso. Veamos el ejemplo de Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás decía: hasta que no lo vea yo mismo. Mis amados hermanos, estamos esperando a que nos digan: venga y ponga el dedo en la llaga. ¿Qué clase de incredulidad es esta? Dios era misericordioso como con Tomás, pero no nos aprovechemos de esa incredulidad, porque nos puede jugar caro, puede valer nuestra salvación. Queremos ver a Cristo y tocarlo, poner el dedo en su costado. Y saben, cuando Cristo le dice esto a Tomás, nosotros no podemos imaginar que Él no le hizo tocar sus huevos. Yo me imagino a un Tomás llorando literalmente, poniendo su dedo en su llaga, poniendo su dedo en su costado y diciendo: mi Señor, dice ahí, de un judío devoto: mi Señor, mi Dios. Pues yo le invito a que no llegue tan lejos, mis amados. Crea por fe. Vea la Escritura y vea por fe. Como una conclusión, es evidente que debemos considerar a nuestro Salvador y su obra en esta mañana. No como si pudiéramos despreciar esta verdad, sino como entendiendo lo que representa para nosotros, representa nuestra eternidad. La mayor señal y obra de Cristo fue su resurrección. Cristo, ¿a dónde iríamos sin tus palabras de vida eterna? ¿A dónde iríamos sin su promesa de que seremos eternos? Todo fue necesario. Podemos decirle a Dios: no te negaste a esa copa difícil y dura, a una obra de dolor y sufrimiento, pero con un final lleno de gloria y honra que nos dice que has vencido. Podemos decirle a Dios: tu palabra, te rogamos que tu palabra se revele a nuestros corazones. Haz que ardan por ti. Permite que cada vez que la Escritura esté abierta, nuestro corazón esté encendido. Permite que descansemos en ti, en lo que vemos y no vemos.
decirle a Dios, no moriremos porque tú te has levantado, porque tú has levantado las manos y nos has dicho, vencí. Santo es el Cordero, digno de suprema alabanza, murió y resucitó. Mi amado hermano, le invito a que se ponga de pie.